En esta oportunidad, nuestra conferencista es la magíster Melissa Castillo. Ella es magíster en enseñanza de las matemáticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una estancia corta de investigación en la PUC en Sao Paulo, Brasil. Es licenciada en la especialidad de Matemática y Física, egresada con honores del Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico. Cuenta con una diplomatura de especialización en didáctica de la matemática en educación primaria en la PUC y una diplomatura de especialización en el uso pedagógico de las tecnologías de la información y comunicación para la docencia en la misma universidad. Actualmente se desempeña como subjefa del área de matemática en el Colegio Newton y como profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Es además secretaria general de APINEMA. Recibamos con fuertes aplausos virtuales a nuestra ponente, magíster Melissa Castillo. Muy buenas tardes con todos, estimados docentes. Muchas gracias por el interés de poder participar en este ciclo de videoconferencias que está organizando APINEMA. El año pasado hicimos el primer ciclo, pero el tema iba más dirigido a un público general de profesores de todas las especialidades, porque el tema era sobre tecnologías, ¿no? Debido al contexto en el que estábamos viviendo. Y este año hemos decidido continuar con este segundo ciclo, más enfocado en el área de matemática, puesto que somos una asociación que promueve la investigación en educación matemática. Para mí es un honor poder empezar este ciclo de videoconferencias con este tema sobre la resolución de problemas en el área de matemática. Gracias por los comentarios que están escribiendo en el chat de esta sala. Yo sé que físicamente aparento menos de lo que realmente tengo y espero que todo lo que he preparado para el día de hoy les pueda ser útil y les sirva en su práctica docente. Bueno, vamos a empezar recogiendo opiniones. Les voy a invitar a que por favor completen el siguiente Padlet. Les voy a pasar el link por el chat de Zoom. Y lo que deben hacer es hacer clic en el enlace y van a ingresar a esta página. Para poder escribir su comentario, lo único que tienen que hacer es hacer clic en este botón rosado que dice más. La pregunta es la siguiente y está en la parte de arriba. En tu opinión, ¿por qué se debe trabajar la resolución de problemas en las clases de matemática? Hacen clic en el botón, como lo está haciendo, por ejemplo, la profesora Isabel. En el título colocan su nombre y apellido y abajo colocan su comentario. Si desean añadir una imagen, lo pueden hacer, pueden insertar alguna imagen y eso es todo. Automáticamente queda registrado su comentario. Cuando ustedes terminen de escribir su respuesta, pueden leer los comentarios de otros profesores y hacerle clic, por ejemplo, si están de acuerdo en el comentario de la profesora Isabel, pueden hacer clic en el corazón como diciendo estoy de acuerdo, o pueden escribir un comentario con respecto a lo que ha dicho, la opinión de otra colega, si es que de repente tienen alguna pregunta o alguna respuesta con respecto a la afirmación que acaba de hacer. Entonces, por favor, los invito a completar este Padlet. Repito, la pregunta está en la parte de arriba. En tu opinión, ¿por qué se debe trabajar la resolución de problemas en las clases de matemáticas? Repito, aquí en la parte de abajo hay un botón que dice más, hacen clic ahí, colocan su título, voy a hacer un ejemplo, y donde dice escriba algo, ahí colocan su respuesta, ¿no? Ahí escriben su respuesta y ya queda automáticamente registrado. Muy bien. Entonces vemos que aquí rápidamente se va actualizando y hay varias respuestas. Por ejemplo, wow, a ver.
hay muchas personas que están escribiendo, por eso constantemente la página se va actualizando. Probablemente hay alrededor de más de 50 respuestas ahorita en este Padlet. Y repito, una vez que ustedes han escrito su comentario, pueden leer las respuestas de otros colegas y si desean, si están de acuerdo con una forma de aprobación, pueden darle clic en el corazón, ¿no? Como diciendo, estoy de acuerdo con tu idea. Si desean, pueden escribir algún comentario y añadir alguna comentario adicional a la respuesta de sus colegas. Mientras van terminando de completar el Padlet, muchas gracias por hacerlo. Vemos que ahorita al momento hay 45 personas conectadas en este Padlet y es una herramienta que podrían utilizar en las clases de matemática para recoger opiniones, para recoger saberes previos, para evaluar. También es una herramienta que sirve para poder brindar información de una forma muy dinámica porque hay una variedad de formatos. Ok, entonces vamos a ir leyendo algunas de sus respuestas, así de manera general. Permite a los estudiantes ser más críticos, creativos y reflexivos. Es una capacidad en el área. Nos permite encontrar el camino hacia donde no se conocía. Desarrolla competencias. Se puede familiarizar aplicando a la vida real. Darle un sentido a lo que se está estudiando. Se desarrolla el pensamiento crítico, porque ayuda al estudiante a ser más crítico y reflexivo, para darle sentido a lo que está estudiando. Está ligado con la vida cotidiana, permite el desarrollo de razonamiento, creatividad. Muy bien, entonces vemos que hay muchas respuestas que están relacionadas a el potencial que puede desarrollar en el estudiante, ya sea el pensamiento crítico, el pensamiento reflexivo, el pensamiento creativo. Pero también, por otro lado, está la parte curricular, ¿no? O sea, porque de repente lo consideran como una capacidad, ¿no? Por aquí lo mencionaron, me parece, porque de repente el ministerio lo pide. Entonces, claro, tenemos ambas opiniones y aquí lo interesante es que todos en algún momento dejemos de lado pensar de que tenemos que trabajarlo porque se nos exige o porque nos lo pide el ministerio, sino porque realmente estamos convencidos de las ventajas que nos da el trabajar este enfoque en el aula, ¿no? Que los más beneficiados van a ser nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, muchas gracias a todos los que han colocado su respuesta. Y luego, cuando se les envíe el material, la presentación a sus correos, también se les va a adjuntar este Padlet. Muy bien. Entonces, algunas ideas, ¿no? Con respecto a la resolución de problemas. En primer lugar, ¿por qué la resolución de problemas en el área de matemática? Las matemáticas son el lenguaje con el cual Dios ha escrito el universo. Estoy empezando esta videoconferencia citando esta frase de Galileo Galilei, y muy independientemente si seamos católicos o no, si creamos en Dios o no, el tema aquí es de que la matemática son un lenguaje universal. 2 más 2 es igual a 4 y eso va a suceder aquí en el Perú y en la China. Y ahí está la belleza de las matemáticas. Que por más que estemos en diferentes países, hablemos diferentes lenguas, usemos diferentes idiomas, matemáticamente nos podemos comunicar con facilidad, ¿no? Entonces, ahí radica la belleza de las matemáticas. Y estoy segura que muchos de nosotros, colegas, que hemos decidido escoger esta carrera, esta área, es porque amamos las matemáticas y queremos que nuestros estudiantes también amen las matemáticas. La matemática es la única asignatura que se estudia en todos los países del mundo, en todos los niveles educativos. De hecho, supone un pilar básico de la enseñanza en todos ellos.
La causa fundamental de esa universal presencia hay que buscarla en que las matemáticas constituyen un idioma poderoso, conciso y sin ambigüedades. Yo, por ejemplo, personalmente no conozco alguna carrera universitaria que no requiera de matemáticas. Si ustedes conocen alguna, por favor, los invito a que lo escriban en el chat de esta conferencia, porque realmente es un área básica, ¿no? Es muy importante para las demás. Y con respecto a la resolución de problemas, tenemos aquí diferentes opiniones. Por ejemplo, Halmos dice que la acción de resolver problemas es el corazón de las matemáticas, es lo más importante en esta área. Para Kleiner, él enfatizó que el desarrollo de conceptos y teorías matemáticas se originan a partir de un esfuerzo por resolver un determinado problema. Si han tenido la oportunidad de estudiar historia de las matemáticas, nos podemos dar cuenta que muchas de las nociones matemáticas que hoy en día enseñamos en el aula han surgido a partir de matemáticos interesados en resolver problemas. ¿Sí? Y eso ha pasado desde la antigüedad, ¿no? Santaló señala que enseñar matemáticas debe ser equivalente a enseñar a resolver problemas. Estudiar matemáticas no debe ser otra cosa que pensar en la solución de problemas, ¿no? O sea, para Santaló, enseñar matemáticas es lo mismo que resolver problemas. Y finalmente, para Polya, está bien justificado que todos los textos de matemática contengan problemas. Los problemas pueden incluso considerarse como la parte más esencial de la educación matemática, ¿no? Y es que, honestamente, en la vida real, siempre hay problemas, ¿no? Y todos los problemas que se generan en la vida real, pues pueden ser resueltos también usando matemática. O sea, no solamente aprendemos matemática para ingresar a la universidad, sino la idea es que lo podamos aplicar en nuestro trabajo, en nuestro día a día, para resolver situaciones tan simples o cotidianas que puedan pasar en el hogar incluso, ¿no? Entonces estamos hablando de mejorar también nuestra calidad de vida y facilitarnos la vida. Historia de las matemáticas. La matemática ha servido, como les mencionaba hace un instante, para resolver problemas desde la antigüedad y ha contribuido con el bienestar humano. Entonces, eso también es lo más rico de la matemática, que ha permitido que diversas sociedades crezcan, ¿no? Ha contribuido al bienestar del ser humano. Sin matemática, pues de repente no hubiera sido posible diversas construcciones, ¿no? O sea, es imposible imaginar que hayan podido construir las pirámides de Egipto o la pirámide en México sin tener ciertas nociones de matemática, ¿no? O estas construcciones en Grecia, definitivamente hay matemática detrás de ellas. Pero entonces hablemos ahora de los enfoques. Ya hemos hablado del área de matemática, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Hemos hablado por qué la resolución de problemas es importante en el área de matemáticas, y ahora vayamos a la aplicación en el aula. Tenemos diferentes enfoques, ¿no? El primero es aquel enfoque en el que probablemente muchos hemos aprendido la matemática en el colegio o en la universidad. Y este enfoque, lamentablemente, todavía persiste en algunas instituciones educativas. ¿Cómo es, digamos, en resumen? El profesor entra al aula, explica el contenido, presenta el método para resolver el problema y luego presenta una batería de ejercicios similares para que el estudiante aplique el método o el contenido que acaba de aprender, ¿sí? Versus el nuevo enfoque que se propone bajo este enfoque de resolución de problemas, ¿no? Iniciar la clase presentando un problema, recoger una variedad de soluciones, encontrar sentido y significado al objeto matemático que me permite resolver el problema. Es un poco a la inversa, ¿no?, del primer enfoque. Aquí lo central es en el contenido y lo aplico en un problema y luego doy diferentes ejemplos parecidos al ejemplo que yo he trabajado en el aula. Y en el segundo enfoque es diferente. Parto del problema, un problema novedoso, un problema que el estudiante nunca antes ha visto. Recojo diferentes ideas de estrategias, soluciones, y luego tratamos de encontrarle sentido o necesidad del objeto matemático para poder resolver dicho problema.
Hay muchas investigaciones que demuestran que este primer enfoque realmente no ayuda a generar aprendizajes en el estudiante, ¿no? Hay diversas investigaciones. ¿Y qué es lo que mencionan los autores? Pues que el hecho de partir del contenido o partir del objeto matemático y luego darle un ejemplo al estudiante y luego él practique con diferentes ejemplos parecidos, lo que hace es generar una falsa percepción de que el estudiante está aprendiendo, ¿no? Si el estudiante lo único que hace es repetir el procedimiento que acaba de aprender, realmente no está aprendiendo. Y como todo lo resuelve bien, me hace creer a mí como docente que está comprendiendo cuando no es así. Porque si yo le presento una situación nueva, trabajando el mismo contenido, no lo va a poder hacer, ¿no? Porque realmente no ha comprendido la noción o el objeto matemático. Sin embargo, en el segundo caso, se menciona que sí, que al hecho de que el estudiante se enfrente a un problema nuevo y que genere variedad de estrategias, ¿no? O variedad de soluciones, eso, por ejemplo, puede incrementar el interés hacia la matemática, ¿no? El hecho de poder compartir ideas, discutir con sus compañeros, puede generar otra percepción de las matemáticas. Entonces, vayamos a ver qué es un verdadero problema, ¿no? Porque aquí estamos hablando de empezar la clase con un problema. Un verdadero problema, ¿ya? Un verdadero problema es una cuestión a la que no es posible contestar por aplicación directa de ningún resultado conocido con anterioridad. Para resolverla es preciso poner en juego conocimientos matemáticos y buscar relaciones nuevas entre ellos, ¿sí? Un problema es una situación totalmente nueva que el estudiante se enfrenta, que nunca antes la ha visto, pero que tiene las herramientas necesarias para poder resolverlo. Un problema puede ser un ejercicio para un alumno de un curso superior y de hecho un enunciado que fue un problema para un alumno deja de serlo una vez que lo resuelve. El problema por naturaleza es abierto. Entonces, el problema no se define por sus características intrínsecas, sino por su relación con el estudiante que lo enfrenta. Si el estudiante nunca ha visto, es un verdadero problema, ¿sí? En cuanto al enfoque del área de matemática, toda actividad matemática tiene como escenario la resolución de problemas planteados a partir de situaciones, acontecimientos significativos que se dan en diversos contextos. Esas situaciones se organizan en 4 grupos según el currículo nacional. Hablamos de resolver problemas de cantidad, resolver problemas de regularidad, equivalencia y cambio, resuelve problemas de forma, movimiento y localización, y resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Esta es la forma en que el nuevo currículo nacional ha organizado el área de matemáticas, ¿no? Si queremos hacer una comparación, podríamos decir de que cantidad va más ligado a la rama de la aritmética, regularidad, equivalencia y cambio más relacionado al álgebra, ¿no? El tema de funciones, ecuaciones, inecuaciones. Forma, movimiento y localización va más relacionado a geometría. Y por último, gestión de datos e incertidumbre a la estadística y probabilidad. Hay otra rama que es la de medición, que está partida en cantidad y en forma, movimiento y localización. Entonces la idea es trabajar problemas que atiendan a estos 4 grupos, por así decirlos. Porque otro problema que suele suceder, ¿no? Y que se ha visto a partir de, por ejemplo, las evaluaciones censales, ¿no? Que se aplican, es de que generalmente en el aula se suele trabajar más, resuelve problemas de cantidad, ¿no? A veces un poco de regularidad, equivalencia y cambio, forma, movimiento y localización, pero generalmente no se le da el tiempo necesario para gestión de datos e incertidumbre, ¿no? Y eso las investigaciones lo demuestran, no solamente sucede aquí en el Perú, sucede en varios países. Entonces, las 4 ramas, por así decirlo, los 4 grupos son importantes y debemos dedicarle su tiempo necesario durante el año escolar. ¿Y cuáles son los beneficios en el estudiante, no? Bueno, hay muchos beneficios. En primer lugar, los estudiantes desarrollan procesos de indagación
indagación y reflexión social e individual para superar las dificultades u obstáculos que surjan en la búsqueda de la solución. Aprenden por sí mismos cuando son capaces de autorregular su proceso de aprendizaje y reflexionar sobre sus aciertos, errores, avances y las dificultades que surgieron durante el proceso de resolución de problemas, ¿no? Lo que llamamos como metacognición. Entonces, cuando el estudiante está intentando resolver una situación nueva que nunca antes ha visto, de hecho tiene que aplicar algo de indagación, reflexionar de manera individual o con el grupo con el que está trabajando. Hay dificultades porque no siempre el resultado sale en el primer intento. Lo importante es ayudar al estudiante a reflexionar sobre este proceso de resolución, ¿no? Analizar cómo llegó a los aciertos, qué errores tuvo, ¿no? Avances y dificultades, y no solamente quedarse con si llegó o no llegó a la respuesta. ¿Cómo enseñar bajo el enfoque de resolución de problemas? Bueno, Schoenfeld propone la adopción de un microcosmos matemático en el proceso docente, es decir, propiciar en el aula condiciones similares a las condiciones que los matemáticos experimentan en el proceso de desarrollo de las matemáticas. Schoenfeld nos propone crear actividades, diseñar actividades en el aula en que los estudiantes puedan experimentar, ¿no?, situaciones parecidas a las que vivieron los matemáticos en aquel entonces cuando descubrieron alguna propiedad o fórmula, ¿no? Por ejemplo, como introducción a las series aritméticas, les propuse a mis estudiantes el siguiente problema. ¿Cuánto vale la siguiente suma? 1 más 2 más 3 hasta el 100. Mis estudiantes tuvieron un tiempo para pensar de manera individual en sus propias estrategias y luego compartieron y discutieron en pequeños grupos. Mientras ellos compartían y discutían, escuché atentamente las discusiones en cada grupo, porque sabemos que todos los grupos no avanzan al mismo ritmo. Hay grupos que se aproximan más a la respuesta y hay otros que de repente están como que un poco estancados. Entonces, en ese caso es importante ofrecer ayuda a aquellos que realmente lo necesitan, pero no dándoles la respuesta final, sino dándoles ciertas preguntas que los pueden guiar, orientar a ver la luz, ¿no? Finalmente, invité a un representante de cada grupo a compartir sus ideas con todo el salón. Entonces, aquí, por ejemplo, surgen diferentes propuestas de cómo hacer las sumas, ¿no? Obviamente, hay estudiantes que te proponen, no, empezar a sumar 1 más 2 más 3 y se demoran todo el tiempo haciendo. Hay otros estudiantes que empiezan a agrupar, pero tienen diferentes estrategias de agrupación. Por ejemplo, algunos grupos hicieron esto, 1 más 2, 3, 3 más 4, 7. Entonces, los resultados de las sumas de 2 en 2 tenían un cierto patrón. Entonces, pero igual era un poco costoso esta estrategia. Otros grupos empezaron a emparejar los números, pero de otra forma. Por ejemplo, el 1 más el 9 me da 10, el 2 más el 8 me da 10. O sea, números que sumados me den 10. Y sí, como que se aproximaban un poco más a la respuesta. Yo sé que ustedes, docentes de matemática, de repente saben, ¿no?, la respuesta a este problema o cómo trabajarlo. Así es, ya veo que están escribiendo la respuesta en el chat. Después que los estudiantes han compartido todas sus estrategias, ¿no? A veces sucede, me ha pasado, que algún grupo sí llega a la estrategia más económica en términos de tiempo, ¿no? Que es la que el profesor está colocando acá en el chat, ¿no? Si yo empiezo a emparejar los números extremos, ¿no? 1 más 100 me da 101, 2 más 99 también me da 101, y así puedo emparejar todos los números 50 veces, voy a poder llegar a la respuesta. Cuando yo les cuento a mis estudiantes que este problema fue resuelto por un niño de 9 años en 3er grado de primaria, ellos se quedan sorprendidos. Uno más 2 más 3 más 4
más 5 más 6 más 7 y siguiendo de esta forma hasta llegar a 100. Y pobre del que me moleste antes de tener la solución. Gauss, ¿te rindes? Ya lo dije. ¿De dónde has sacado esto? Bueno, nos ha pedido que sumáramos todos los números del 1 al 100. 1 más 100 da 101. 2 más 99 da 101. 3 más 98 da 101. Siempre da 101. Y eso se puede hacer 50 veces. 50 veces 101 da 5050. Gauss al rincón. En silencio y te quedas hasta el final. Pero si yo solo ¿Me contestas? Bueno, El vídeo que hem visualitzat és una este extracto es de la película Midiendo el Mundo, ¿no? No se preocupen, en el PPT van a poder ver el enlace, es sacado de YouTube, y narra la historia justamente de Gauss, ¿no? Cuando resuelve este problema que el profesor les había planteado. Es importante que si se comparte con los estudiantes, se comente el tema del contexto, ¿no? Estamos hablando de hace muchos años de atrás, para poder entender las características del profesor, ¿no? Que en vez de felicitar a Gauss, lo castiga, ¿no? Porque cree que se está burlando de él. Incluso sus compañeros, ¿no? Cómo reaccionan cuando Gauss ya tiene la respuesta. Se burlan, se ríen, ¿no? No le creen. Y eso, por ejemplo, es algo que ha pasado con muchos matemáticos en la historia de las matemáticas. Hay diversas historias de matemáticos que llegaron a ver más allá del evidente y la sociedad no estaba preparado para ello. Entonces los tildaban de locos, ¿no? No les creían lo que estaba diciendo. Y años después se corroboraba que lo que había dicho era cierto, ¿no? Estaba en lo correcto. Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Pequeño, cortito, de cómo poder trabajar bajo este enfoque en una clase de matemática, en vez de empezar con las fórmulas y darle ejercicios para que lo apliquen, sino ver la manera en que el estudiante descubra las fórmulas, ¿sí? Elementos de un problema. Y me parece muy interesante las cosas que están escribiendo en el chat, porque aquí lo importante, colegas, es que entre todos compartamos información, ¿no? Aquí todos estamos para aprender de todos,
Y yo voy a citar a ciertos autores, no son los únicos, hay muchos autores que se dedican a investigar el tema de resolución de problemas, yo estoy citando algunos de ellos, y pueden ahí complementar la información. Malaspina, que es peruano, ¿no? Un profesor peruano, muy querido por todos, él menciona que los problemas tienen 4 elementos: la información, requerimiento, contexto y entorno matemático. Información se encuentra conformada por los datos y relaciones dadas en el problema. Requerimiento es lo que se pide encontrar en el problema. Puede ser cualitativo o cuantitativo. El contexto puede ser intramatemático o extramatemático. Cuando hablamos de intramatemático nos referimos a ejemplos, por ejemplo, como una ecuación, 4x más 2 igual 16, o una inecuación, ¿no? En cambio, extramatemático son situaciones del contexto de la vida real. Y el entorno matemático se encuentra conformado por los conocimientos que intervienen en la solución. Malaspina fue mi profesor en la maestría, en la Católica. Es un profesor que respeto y admiro demasiado por su pasión por las matemáticas, ¿no? Y lo que uno puede aprender de él. Y él se ha dedicado mucho a investigar no solamente el tema de resolución de problemas, sino creación de problemas. Entonces, en palabras de Malaspina, para él, la creación de problemas es tan importante como la resolución de problemas. Y a veces solamente nos quedamos con la resolución de problemas en el aula, ¿no? Entonces él propone que cuando el estudiante crea problemas, aprende más todavía. Y cuando crea problemas, tenemos estos 4 elementos que pueden ser considerados. Entonces, por ejemplo, una posible aplicación sería darle la respuesta al estudiante, darle ciertos requerimientos y pedirle que el estudiante cree el problema, ¿no? De hecho, para tener que crear el problema, tendría que resolverlo para comprobarlo si es correcto o no, ¿no? Entonces hay un trabajo extra ahí. Pero bueno, no me voy a extender ni salir del tema, es simplemente, ahí les dejo la pizca, ¿no? Si alguien más quiere investigar sobre el tema de creación de problemas. Pasos para resolver problemas. También hay muchas propuestas. Yo aquí estoy citando a Polya, porque esta es la propuesta que generalmente trabajo en el aula. Polya propone resolver problemas en 4 pasos. Primero, comprender el problema, qué información me proporciona, concebir un plan, qué quiero saber, ejecutar el plan, qué puedo saber, y mirar hacia atrás, o también le llaman visión retrospectiva, he respondido a la pregunta, ¿sí? Hace unas semanas di un curso sobre didáctica de la matemática y tratamos ese tema, ¿no? Sobre los pasos para resolver problemas, y una profesora hizo una pregunta muy interesante. Ella preguntaba cómo pedirle a los estudiantes que pasen por estos 4 pasos si de frente quieren llegar a la respuesta. Y yo digo que es bien interesante esta pregunta porque aquí hay que entender varias cosas. Hay que entender que estamos trabajando con una generación diferente. Esta generación de estudiantes, de niños, de jóvenes, adolescentes, son más tecnológicos y lo podemos comprobar. O sea, tienen 2, 3 años de edad y tienen mucha facilidad para utilizar el celular, para utilizar la computadora, cosa que no pasaba con nosotros, por ejemplo. Entonces, esta generación de estudiantes están muy acostumbrados a obtenerlo todo a un solo clic, ¿no? Cualquier información que necesitan en un clic, ¿no? Googleando, la encuentran. Entonces, están acostumbrados a lo rápido y fácil. Y pasa que en la resolución de problemas no siempre es así. En la resolución de problemas sabemos que la respuesta no siempre nos sale el primer intento, que tenemos que probar, ¿no? Varias veces, hacer ensayo y error, ser pacientes, perseverantes, hasta poder llegar a la respuesta. Entonces, ahí hay un enfoque diferente, ¿no? En la forma de pensar que tenemos que trabajar con el estudiante, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Otra forma de poder ayudar a los estudiantes a pasar por estos 4 pasos, ¿no? Sin que de frente se vayan a la respuesta y creen que ya tienen la respuesta correcta, es darles preguntas, ¿no? Por ejemplo, para el primer paso, ¿qué se pide en el problema? ¿Con qué datos cuento? ¿Qué pasos necesito para llegar a la respuesta? ¿Qué tengo que encontrar? ¿No? Con estas preguntas como que trato de exigirle al estudiante que piense en cada una de estas partes, ¿sí? Concebir un plan,
¿no? Que es pensar en el plan de solución. ¿Conozco algún problema parecido? ¿Por dónde puedo empezar? ¿Qué estrategias me sirven para llegar a la meta? Ejecutar el plan. Se debe examinar la validez de la conjetura, probar si funcionó mi plan y si no, tengo que buscar otro plan. Y examinar el plan, una vez que resuelto el problema, debo hacerme varias preguntas. ¿Cuál es la estrategia general? ¿Qué otras estrategias podría usar? ¿Mi plan funcionaría con otros problemas? ¿Modifico y creo mi propio problema? Esta parte es interesante. Malaspina mencionaba, ¿no? ¿Qué pasa si cambio un dato del problema? O si altero uno de los 4 elementos del problema. Entonces, también puedo generar nuevos problemas a partir de este cambio, ¿no? Y eso sirve mucho en investigación, cuando uno realiza una investigación, por ejemplo, cuando escribimos los ensayos, ¿no? O investigaciones, la parte de la extensión. También es rica el último paso, ¿por qué? Porque le permite al estudiante poder analizar si su respuesta tiene sentido o no, ¿no? Por ejemplo, estoy resolviendo un problema en el que estoy calculando la altura de una persona y la respuesta me salió 3 metros. ¿Tiene sentido que una persona mida 3 metros? ¿No? ¿Es coherente la respuesta que he encontrado al problema? Entonces, aquí viene el análisis, ¿no? Y la revisión de todo el proceso. Entonces, aquí también es importante ayudar al estudiante en este proceso de resolución de problemas, porque seamos sinceros, no es que los estudiantes nazcan sabiendo resolver problemas, hay que también darles o preverles estrategias. Y por ejemplo, aquí tenemos las estrategias heurísticas. Estas estrategias son, digamos, estrategias generales que permiten o conducen a la solución de un problema. Algunas de ellas, ensayo y error, buscar un patrón, hacer una representación, esquema, diagrama, hacer una tabla, buscar un problema análogo, particularizar, generalizar, empezar el problema desde el final, ¿no? Distinguir diversas partes de la condición, descomponer y recomponer el problema, utilizar una notación adecuada, analizar propiedades vinculadas al problema. Bueno, yo les comento, el año pasado probamos algo nuevo en mi colegio, ¿no? Los alumnos de sexto de primaria, en mi colegio sexto de primaria pertenece a secundaria, ¿no? Le llamamos como que upper school. Entonces, los estudiantes que pasan a sexto de primaria pasan por muchos cambios. Primero, tienen un cambio en el lugar donde están, pasan a otro campus. Luego tienen un cambio de profesores, porque ya no les enseñan los profesores de primaria, ahora pasan a tener los profesores por especialidades, ¿no? Comunicación, matemáticas, ciencias, etc. Y decidimos que era un momento oportuno para trabajar con ellos el tema de resolución de problemas, ¿no? O sea, consideramos que era importante empezar el año dando una unidad solamente para esto, que duró un par de semanas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Por ejemplo, la primera clase, ¿no? Del año fue trabajar cómo desarrollar la mentalidad de crecimiento, ¿no? Cómo trabajar, por ejemplo, el tema de autoeficacia, ¿no? Autoconfianza, porque pasa que muchas veces los estudiantes no se animan, no se lanzan a resolver problemas en matemática porque tienen poca seguridad en sí mismos, ¿no? Tienen una percepción a veces negativa de que no sirven para matemática, que la matemática es muy difícil, inalcanzable, que ellos nunca van a poder resolver problemas. Entonces teníamos que trabajar, digamos, con todas estas percepciones que ellos tienen de sí, ¿no? Entonces, cómo desarrollar una mentalidad de crecimiento, cómo tomar riesgos, ¿no? Una vez que trabajamos esta parte, empezamos a trabajar las estrategias heurísticas. No trabajamos todas, trabajamos algunas de ellas, como por ejemplo ensayo y error, buscar un patrón, hacer una tabla, trabajar esquemas, representaciones, ¿no? Y a la par íbamos trabajando también con ciertos contenidos que teníamos dentro del programa del año, ¿no? Entonces trabajamos a la par estrategias, ¿no? Y cumplíamos con el programa que nos habíamos establecido. Esto nos tomó semanas. Al inicio, en verdad, fue bastante difícil.
como les comento, los estudiantes están acostumbrados a resolver los problemas de forma rápida, quieren llegar a la respuesta, y si no llegan a la respuesta se frustran. O estaban acostumbrados a que, o esperaban que el profesor, o sea, que nosotros resolvamos los problemas por ellos, y no era la idea. Entonces, al inicio, resolver los problemas tomaba mucho tiempo. Ya luego, ellos fueron entrando, ¿no?, en el ritmo de trabajo, y al final de la unidad fue increíble ver cómo tenían mucha más confianza en sí, mucha más seguridad de lanzarse a leer un problema e intentar diversas estrategias o formas de hacerlo. Sí era importante, por ejemplo, modelar la estrategia heurística, ¿no? Modelar la estrategia heurística que estamos trabajando y luego trabajar diferentes problemas, todos diferentes, ¿no? Ningún problema era parecido al anterior, para aplicarlas. Entonces, aquí les voy a mostrar solamente el ejemplo de la evaluación final, ¿no? La evaluación sumativa de esta unidad. Le llamamos unidad A porque trabajamos con unidad 1, 2, 3, pero esta era una unidad aparte que creamos. Y más o menos dice así, lo he traducido al español. Dice, ayuda, tu amigo está luchando con un problema de matemáticas y no puede resolverlo. Dado que tiene una mentalidad de crecimiento, quiere comprender realmente el proceso y no solo obtener la respuesta. Necesita tu ayuda para entenderlo, para estar completamente seguro de que lo entiendes. Lo explicarás al menos de 2 maneras diferentes, ¿no? Entonces exigíamos que el estudiante busque mínimo 2 estrategias de solución diferentes. Parte 1, resolver el problema. Elige tu audiencia. Puede ser un estudiante de 5º grado, un hermano, una hermana menor, un profesor que no sea de matemática, un padre de familia o abuelo. Elige tu problema, ¿no?, del banco de problemas, y también ese es otro aspecto importante, ¿no?, desarrollar la toma de decisiones. No le damos un único problema al estudiante, le ofrecíamos un grupo de problemas para que el estudiante escoja o elija. Entonces ahí también trabajamos el tema de toma de decisiones. Todos los problemas, repito, eran diferentes, ¿no? Ningún problema era parecido al anterior. Bueno, aquí está la presentación porque es en inglés, pero ahí pueden ver los distintos problemas que se le presentaron a los estudiantes. Resuelve el problema, asegúrate de justificar tu respuesta, ¿no? Y resuelve tu problema de otras formas como puedas. Mínimo 2, algunos se animaron por hacer 3. Comunicar tu solución, explica sus soluciones con el mayor detalle posible. Aquí tienes algunas opciones. Y también, no solamente le dimos opciones de escoger el problema que iban a resolver, sino también le dimos opciones para que escojan la manera en que le iban a comunicar, ¿no? Por ejemplo, pueden hacer un video de ustedes mismos presentando sus soluciones, pueden hacer un póster o un dibujo explicando en detalle, podrían usar, por ejemplo, la herramienta Flipgrid para crear videos, hacer una presentación en PowerPoint o Google Slide, y convertirla en un screencast, ¿no?, usando la herramienta Screencastify, que es para también crear videos. Entonces, le dimos diferentes opciones para que el estudiante escoja cómo se siente más cómodo de explicar la solución de su problema. Porque, bueno, tenía mucho énfasis en lo que es comunicación matemática. Por último, la reflexión. ¿Tiene sentido tu respuesta? ¿Es coherente? ¿Crees que tu audiencia entendería la explicación? ¿Por qué o por qué no? ¿Qué parte de esto crees que hiciste bien? ¿Qué parte fue la más difícil? Cabe resaltar que mi colegio, bueno, trabaja con lo que es el bachillerato internacional, entonces tiene un currículum diferente, ¿sí? Trabajamos con otros criterios, ¿no? Pero, digamos, son muy parecidos también a lo que el ministerio nos exige. Y entonces vemos que aquí el estudiante se enfrenta a, primero, escoger un problema, resolverlo y explicarlo. ¿Por qué? Porque cuando un estudiante está en la capacidad de explicar lo que ha hecho, realmente demuestra comprensión. Y por eso es que le exigíamos este paso. Y el último también era muy importante, el tema de la reflexión, ¿no? Para que piense, ¿no?, de en qué tuvo éxito, ¿no? Cuál fue su dificultad. Hay estudiantes que se daban cuenta analizando la estrategia que habían escogido, que de repente había otra que les hubiera dado mejor resultado, etc. Aquí yo les voy a mostrar solamente una de las preguntas. A ver, regresamos a la presentación. Un ejemplo de una de las preguntas, ¿no? Este era uno de los problemas de la evaluación sumativa. Daniel planea comprar una nueva motocicleta. Las diferentes opciones disponibles son: puedes elegir entre neumáticos normales o neumáticos para trabajo pesado.
Puedes optar por conseguir plástico, vinilo, tela o cuero para el asiento. Puedes elegir un color de pintura marrón, plateado o negro. ¿De cuántas formas diferentes puedes pedir tu nueva motocicleta? Ese era el problema, y aquí hay algunas respuestas, ¿no? Un estudiante hizo un esquema. Y fíjense, ¿no? El detalle de cada una de las características que el problema proporciona. Otro estudiante, no se ve muy bien porque es una captura de la grabación, hizo una tabla, ¿no? Y encontró las 24 respuestas posibles. Lo interesante es que tanto el estudiante que les enseñé en el slide anterior y ese estudiante reflexionaron de que si bien podían visualizar todas las respuestas, esa estrategia que usaron no era muy rápida, ¿no? Que les costó mucho tiempo hacerlo. Entonces sí analizaron el tema de economía en cuanto a tiempo. Otros estudiantes, por ejemplo, optaron de frente por plantear la multiplicación 2 por 4 por 3 igual 24. Entonces, aquí lo interesante es que el estudiante experimente diferentes formas de resolverlo y que luego analice, ¿no? Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos. Porque a veces en matemática nos conviene usar uno y en otras situaciones nos conviene usar otro. ¿Cómo trabajar en el contexto virtual, ya que estamos viviendo esto actualmente? Bueno, una idea es trabajar con videoconferencias que nos permitan la formación de grupos, ¿no? Por ejemplo, Zoom, Meet, Microsoft Teams, ¿no? Trabajar con herramientas que promuevan el trabajo colaborativo. Y aquí tenemos todas las herramientas de G Suite, ¿no? Google Docs, Google Slides, Google Form, Jamboard, etc. Crear un aula virtual que nos permita a los docentes poder observar y analizar la producción de los estudiantes. Por ejemplo, un Google Classroom, ¿no? Un Google Drive, donde podamos almacenar todas las producciones de los estudiantes y podamos analizar de repente si hay errores en común, ¿no? O más o menos qué estrategias están siendo las más usadas. Es importante dedicarse un poquito en esa parte y analizar y medir cómo va la temperatura en el salón. Trabajar con plataformas que permitan que los estudiantes elaboren videos compartiendo sus estrategias de solución. Ya mencioné algunas, ¿no? Flipgrid, Screencastify, Screencast-O-Matic, ¿no? Hay diversas herramientas que permiten que los estudiantes se filmen y puedan mandar su explicación. ¿Qué recomendaciones les doy a partir de la experiencia? Resolver problemas nuevos en la clase con la finalidad de mostrar a los estudiantes las decisiones tomadas durante el proceso de resolución. Con esto no me refiero que hay que mostrar un ejemplo de problema y luego mostrar otros parecidos, no, sino modelar el proceso de resolución de problemas, para que el estudiante analice que es natural, que a veces no siempre la respuesta la encontramos en el primer intento, ¿no? Qué acciones o qué decisiones podemos tomar cuando no llegamos a lo que queríamos, ¿no? Entonces, ese proceso, ¿no? De resolver el problema con los estudiantes, ¿no? O sea, no que yo docente lo resuelva y que todos me miren, no, sino resolverlo con ellos, es indispensable antes que ellos trabajen en grupos o solos. Propiciar el intercambio entre estudiantes a la hora de resolver problemas en clase. Esto es con la finalidad de discutir la destreza y eficiencias mostradas durante el proceso. Es interesante y también importante tratar de crear grupos heterogéneos, ¿no? Tratar de crear grupos en donde estudiantes hábiles y no tan hábiles en matemática puedan intercambiar información. ¿Por qué? Porque el estudiante más hábil se va a beneficiar porque va a tener que explicar, ayudar más a sus compañeros, y el estudiante menos hábil también porque va a recibir la ayuda y el apoyo de sus compañeros. Además, es diferente cuando el estudiante tiene que dar una respuesta que ha trabajado solo versus otra respuesta que la ha construido en grupo. Por otro lado, definitivamente tenemos que buscar nosotros mismos siempre ir viendo, ¿no? Qué estudiantes necesitan más apoyo que otros, y también entrar, ¿no? A los grupos. Por ejemplo, estoy trabajando con Zoom y armo salas de grupos,
entrar a las salas para observar la dinámica de los grupos, ¿no? No se trata de crear los grupos y abandonarlos y dejarlos que trabajen solos, sino ir paseándome por cada grupo y ir monitoreando el trabajo. Actuar como moderador mientras discuten problemas en las clases. Aun cuando los estudiantes son motivados a seleccionar y tratar ideas que ellos consideren plausibles, el profesor debe proveer algunas direcciones que son de valor para la discusión, ¿no? Es importante aquí escuchar las discusiones que se generan en el grupo, porque, por ejemplo, al inicio me ha pasado que pasaban 20 minutos, media hora, y un grupo se había estancado y no había llegado a nada, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar a tallar, repito, no para dar la respuesta, sino para plantear preguntas que los orienten o los guíen o que puedan ver la luz al final del camino, ¿no? Y que puedan arrancar o empezar. Dividir la clase en pequeños grupos que discutan problemas matemáticos, designar roles dentro del grupo. Otra estrategia también que me parece interesante es la de designar roles dentro del grupo, ¿no? Escoger de repente, o que ellos escojan a un líder, un secretario, y también es importante entrenarlos en el rol. Por ejemplo, y esto lo hacía cuando estábamos en clases presenciales, cuando generalmente yo designaba al líder en cada grupo, porque ya más o menos los conocía, yo tenía reuniones con los líderes para explicarles qué es lo que esperaba de ellos y cómo podían apoyarme dentro de los grupos, porque obviamente yo no me podía dividir en 6 grupos a la vez. Entonces, mientras que estaba con un grupo, habían 5 que estaban solos, así que necesitaba respaldarme en ellos. Entonces, algo importante que le decía a los líderes de cada grupo es de que ellos tienen que observar, ¿no? Cómo trabajan sus compañeros y tratar de ser equitativos, ¿no? Y equitativos no significa darle a todos por igual, sino darle a cada uno lo que le corresponde. Es decir, si en algún momento llegaron a pensar en alguna estrategia y para avanzar de forma rápida dijeron, ok, tú puedes ir avanzando esta parte, yo esta, o sea, distribuyeron roles, no esperar que todos reciban por igual, ¿no? Sino darle a cada uno lo que les corresponde. Si yo le doy lo mismo, la misma tarea a un estudiante hábil y a uno no tan hábil, el alumno que no es tan hábil se va a sentir frustrado, ¿no? No va a rendir de la misma forma que un alumno hábil. Entonces, darle a cada uno lo que le corresponde. Y a veces ellos también surgían situaciones en el grupo y, bueno, venían y me preguntaban, profesor, ¿y qué puedo hacer en este caso? Entonces, ahí creamos un vínculo muy, muy fuerte con los líderes para que ellos también sean mis apoyos dentro de los grupos. Recomendaciones finales. Los problemas se pueden resolver de varias maneras, ¿no? Y esto es un mito que tenemos que desterrar en el aula. A veces los estudiantes creen que los problemas se resuelven de una sola forma. Entonces aquí nuestro trabajo es promover problemas en el aula y que los estudiantes vean, visualicen, ¿no? Analicen diferentes formas de solución, ¿no? Que entiendan que hay diferentes caminos que nos llevan a Roma. A veces las respuestas incorrectas también son útiles, ¿no? Y aquí tenemos que trabajar el tema del error, cómo el error es visto en el aula, ¿no? Lamentablemente hay una connotación muy negativa en el error. Nadie quiere equivocarse, incluso los profesores no queremos equivocarnos. Y es bueno que al inicio del año, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con los estudiantes, decirles que equivocarse es algo natural, ¿no? Que hasta yo como docente me puedo equivocar y no es el fin del mundo. Entonces, que ellos deben dejar de ver el error de una forma tan negativa, sino más bien tienen que ver el error como una forma de aprendizaje. Cuando me equivoco, también aprendo. Y, por ejemplo, establecer ciertas normas de convivencia, por ejemplo, ¿no? Una básica en este punto. Está prohibido burlarse de mis compañeros. Pasa que hay muchos estudiantes que no quieren compartir su respuesta con el salón porque ya antes han vivido experiencias en las que sus compañeros se han burlado, ¿no? Porque todos sabían la respuesta menos el estudiante y se han burlado porque lo consideraron de repente tonto, incapaz. Entonces, esas experiencias son traumáticas, así que es importante al inicio decir, ¿no? Está prohibido burlarse de los compañeros, ¿no? ¿Es bueno arriesgarse? Sí, y es algo que tenemos que procurar promover también a los estudiantes, ¿no? Tomar riesgos, porque en los problemas
eso pasa, ¿no? Hay mucho de tomar riesgos, de lanzarse, ¿no? A veces sin saber la dirección o el camino, pero voy aprendiendo en el camino, ¿no? Es importante también poder hacer matemáticas mentales, es decir, antes de lanzarme al resolver el problema, tratar de estimar cuál sería la posible respuesta. Y así luego puedo corroborar si lo que me salió se alinea con mi estimación. Si yo no hago este proceso, puede ser que resuelva y después al final recién me doy cuenta de que estaba mal mi respuesta, ¿no? Entonces, la estimación me ayuda más o menos a tener una idea de por dónde debe ir mi respuesta. Uso de tecnologías para resolver problemas. A veces pensamos que solo se tiene que trabajar con lápiz y papel, y eso es falso, ¿no? Hay problemas en los que podemos permitir el uso de la calculadora, permitir el uso de la computadora. ¿Por qué no usar un Excel? ¿No? ¿Por qué no usar GeoGebra? ¿No? El uso de la tecnología es un aliado para resolver problemas. Con eso no digo que todo tenga que ser resuelto con tecnologías, también hay que dar espacio para el lápiz y papel, pero tratar de trabajar un poco de ambos. Es necesario cultivar la paciencia. Repito, estamos trabajando con una generación que es distinta, que está acostumbrado a tenerlo todo rápido y fácil, entonces necesitamos trabajar el tema de la paciencia, la perseverancia con nuestros estudiantes, ¿no? Que es necesario para ese trabajo. Problemas como punto de partida en las sesiones de aprendizaje, ¿no? No presentar el problema al final de la clase, sino partir la clase con un problema. Hay problemas que nos pueden de repente tomar 20 minutos, el inicio de la clase, ¿no? Hay problemas que de repente pueden ser toda la clase, pero con un problema bien trabajado toda la clase, es muy probable que la ganancia sea mayor. Bueno, quería terminar con esta reflexión. Es importante resolver problemas de matemática, pero más importante aún es aprender matemáticas mediante la resolución de problemas, ¿sí? Aquí algunas referencias que he citado en esta presentación, repito, son cosas que no digo yo, sino lo dicen los autores, y hay muchos más, o sea, en verdad es navegar en este mundo de la resolución de problemas. Entonces ahora nos vamos para la ronda de preguntas. Mientras nuestra expositora va recogiendo todas aquellas preguntas que ustedes han podido hacerle llegar a través de la sala del Zoom y a través de los comentarios en Facebook, vamos a hacer un recuento de todo lo más relevante, que sin duda es la totalidad prácticamente de la conferencia, de lo que nos ha compartido Melissa en esta tarde. Hemos iniciado haciendo una reflexión a través del Padlet de la importancia que le damos en nuestra práctica pedagógica a la resolución de problemas. Esa información se las vamos a compartir posteriormente también. Hemos iniciado con una revisión de algunos conceptos clave para poder desarrollar de la mejor manera esta resolución de problemas. Particularmente me quedo con lo señalado por Polya en lo que dice en cuanto al problema como esencia de la educación matemática. También hemos podido revisar acerca de lo que, tal vez la forma como nosotros aprendimos, ¿no? Y que consistía básicamente en que se nos presenta la teoría, luego los problemas y más problemas, y luego nosotros replicábamos, ¿no?, esas soluciones frente a lo que ahora se propone, ¿no?, acerca de presentar la situación, permitir que el estudiante o los estudiantes de manera individual o grupal indaguen, exploren, propongan sus soluciones, y a partir de ello se dé sentido a este objeto matemático, ¿no?, del cual estemos tratando. Hemos hablado también un poquito de la importancia de la resolución de problemas en el currículo peruano, ¿no?, acerca de que nuestro enfoque para el área de matemática es la resolución de problemas y nuestras 4 competencias del área de matemática son, pues, resuelve problemas de cantidad, resuelve problemas de cambio, resuelve problemas de forma, resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Entonces, tenemos que comprender claramente a qué se refiere este enfoque, ¿no? Bueno, también hemos hecho mención a algunos autores, ¿no?, como en este caso, ¿no?, el doctor Ularico Malaspina, que él habla acerca de la resolución y da un especial énfasis a la creación de problemas. Yo los invito a que ustedes puedan revisar la información de la unidad de medición de la calidad, de la UMC, porque en algunas de las evaluaciones censales de años anteriores se nos ha presentado ítems
de respuesta abierta, en la que los niños y adolescentes, a partir de ciertos parámetros, han tenido que proponer problemas. Y es interesantísimo poder ver esa creatividad y esa relación entre los conocimientos matemáticos de los chicos, ¿no?, para proponer los problemas. Un detalle más que antes de que se me pase, bueno, hablaba Melissa un poco acerca de lo importante de no perder esta resolución de problemas en el entorno virtual, ¿no? Y citando a Polya también, que es uno de los autores más conocidos, sin duda, y del cual llevamos nosotros mucho a la práctica, lo que nos dice, es estas 4 fases, ¿no? La comprensión del problema en principio. ¿Cómo hacemos esta comprensión en el entorno virtual? ¿Qué herramientas podemos usar, además de hacerlo oralmente en nuestras reuniones sincrónicas? Lo que ha hecho Melissa con nosotros, proponerles un Padlet, que digan con sus propias palabras qué entendieron, cuáles fueron los datos, qué nos piden hallar, ¿no?, qué parafraseen. Puede ser en un Padlet, puede ser en un Jamboard, puede ser oralmente. En la segunda etapa, ¿no?, el diseño de la estrategia. ¿Y qué importante es aquí? Que nosotros como docentes los hayamos hecho transitar por diferentes estrategias, que ya también nos las ha compartido Melissa, algunas, y que sabemos también que a partir de esas estrategias generales, el estudiante va a poder adaptar otras, va a poder combinar otras, o va a poder elegir las que les sean más relevantes, más significativas a cada uno de los niños. Recordemos que no hay una única solución, una forma de solución, sino que el niño o la persona en sí son los que van a escoger cuál les parece más oportuna, cuál se adecúa a su estilo de aprendizaje. Luego tenemos la ejecución del problema, ¿no?, como tercera etapa, donde se desarrolla propiamente el problema y debe terminar, ¿no?, con esa contextualización, ¿no? Es decir, no debemos llegar únicamente a la cantidad o a la respuesta misma si es que no la hemos contextualizado. Recuerden que, como también decía Malaspina, un problema tiene un contexto, y si llegamos a la respuesta, no podemos llegar únicamente a este numeral abstracto, ¿no?, sino darle todo ese sentido que me va a permitir tomar decisiones. Si es una cantidad negativa, entender que estoy en un déficit. Si estoy en una cantidad de repente nula, ¿no?, un 0, entender que tengo que hacer algo si es que quiero generar ganancias, ¿no? Y precisamente esa contextualización de la respuesta es lo que nos va a permitir esa toma de decisiones. Finalmente, tenemos la visión retrospectiva, en la cual es importantísimo que propiciemos la coevaluación, ¿no?, además la autoevaluación, la reflexión de lo que el estudiante ha realizado, ¿no? Y eso también, como nos decía Melissa, lo podemos hacer a partir del trabajo y herramientas colaborativas en este entorno virtual. Podemos, por ejemplo, trabajar en un Google Drive, podemos también trabajar en las otras aplicaciones que ya bien nos ha mencionado, y esto es muy rico porque nosotros como profesores a veces creemos que tenemos que proponer diversos problemas en una misma clase, cuando de una misma situación podemos cambiar, ¿no?, algunas de las condiciones, y con esas nuevas condiciones pedirle al estudiante que diga cuál sería la diferencia con el procedimiento anterior. Allí nosotros también podemos darnos cuenta si verdaderamente comprendió, si estableció esas conexiones. Entonces no es necesario que pasemos de un problema con un contexto a otro problema con otro contexto, sino que saquemos el mayor provecho a cada una de las situaciones que nosotros planteamos como profesores, ¿no? En fin, podríamos hablar tanto, ¿no?, acerca de la resolución de problemas. Creo que a lo largo de todas estas semanas, con estas conferencias, vamos a poder un poco sistematizar y compartir nuestras experiencias, pero vamos a dar paso en este momento a Melissa para que ya nos responda las consultas que ustedes han hecho. Adelante, Melissa. Muchas gracias, Emilia. Bueno, hay varias preguntas. Voy a empezar con las preguntas de la sala de Zoom. Bueno, me preguntan algo bien particular sobre el enfoque que vemos aquí en el Currículo Nacional Peruano y si ha funcionado en otros países de Latinoamérica. En verdad es una respuesta que tendrían que dar la gente del ministerio. Yo no he trabajado en el área del currículo, he trabajado en el área de evaluación, ¿no?, en la UMC.
pero tengo entendido que se revisa mucha bibliografía de Estados Unidos, de Francia, de Chile, ¿no? No es algo improvisado, se mira mucho las experiencias en otros países y bueno, se lanza la propuesta aquí en el Perú. ¿Cómo lanzarlo en zonas rurales, donde el único medio de comunicación es el celular? Es una pregunta muy interesante, porque sabemos que la realidad en nuestro país es muy variada, y si bien ya de ejemplos, cuando tenemos la facilidad de usar Internet, qué complicado es trabajar cuando no tenemos Internet, ¿no? Y la verdad es que felicito y aplaudo a aquellos docentes que se las tienen que ingeniar para poder llegar a los estudiantes sin tecnología. En ese caso, bueno, si hay el celular y si hay la posibilidad de usar el WhatsApp como aplicación, pues pueden crear un aula virtual en WhatsApp. Nosotros en Apinema el año pasado hicimos un ciclo de videoconferencias y la quinta videoconferencia era sobre cómo usar la herramienta de WhatsApp para un aula virtual. Y ahí pueden ver el video. Van a YouTube, entran al canal de Apinema y van a poder ver toda la información que un especialista nos dio. Ahora, si no tengo el WhatsApp, entonces puedo usar los mensajes de texto o las llamadas, ¿no? Mediante mensaje de texto, darle el problema al estudiante, luego recibir la respuesta del estudiante también por mensaje de texto y después darle la retroalimentación, ¿sí? Aquí lo importante es decirle al estudiante que no solamente queremos la respuesta, sino que queremos el procedimiento, el proceso por el cual el estudiante ha llegado a la respuesta, porque ahí podemos dar una buena retroalimentación, ¿no? Y va a tener que ser individualizada a cada estudiante. Luego me preguntan sobre el tema de los referentes teóricos. Y sí, es cierto, ¿no? Actualmente tenemos muchos enfoques en la enseñanza de la matemática, ¿no? Tenemos la etnomatemática, tenemos la TAD, la teoría socioepistemológica, matemática educativa, situaciones didácticas. En fin, tenemos una variedad de enfoques, de propuestas, y no es que, o sea, particularmente yo no me caso con una sola. O sea, yo generalmente soy de ver los diferentes enfoques que hay en matemática y tratar de explicar algunos de ellos, porque hay clases, hay temas que se prestan más para trabajar bajo un enfoque y hay otros que se prestan más para trabajarlo bajo otro enfoque. Yo particularmente no me caso con uno solo, trabajo 2 o 3 enfoques en mis clases, tanto en el colegio como en la universidad. ¿De qué manera se asume los riesgos en matemática? Es que es una situación que tenemos que enseñar a los estudiantes que no solamente pasa en matemáticas, pasa en la vida real. O sea, nosotros como adultos sabemos que cuando tenemos que trabajar, cuando tenemos que vivir solos, nos enfrentamos a resolver diferentes problemas en nuestra vida diaria. Entonces, lo que hacemos en el colegio es una práctica de lo que luego viene a ser el mundo real, ¿no? Y cómo aprendemos a asumir, a tomar riesgos, a tomar decisiones, ¿no? A hacer buenas elecciones en base a un buen sustento, fundamento. Entonces, en verdad, es una enseñanza vital, ¿no? No solamente es para resolver un problema matemático, sino en general una enseñanza para la vida. ¿Cómo se plantearía esos problemas con estudiantes con atención a la diversidad? El tema de atención a la diversidad es muy amplio. O sea, tenemos diversidad cultural, social, económica, necesidades educativas especiales, en fin. Yo creo que todos los docentes sabemos que en las clases debemos procurar atender a todos los grupos, que a veces es complicado, es un gran reto, sí, pero en general, o sea, somos nosotros los que conocemos a nuestros estudiantes y sabemos lo que cada uno necesita. Entonces, lo que sí debemos evitar en lo posible es hacer una sola cosa y pensar que todos van a aprender así, porque no es así, ¿no? Hay estudiantes que son más visuales, hay otros que son de repente más kinestésicos, otros más auditivos, hay estudiantes que de repente tienen alguna dificultad, alguna necesidad especial, ¿no? En ese caso a veces es bueno requerir un apoyo adicional, ya sea del padre de familia.
si tienen la posibilidad de que en el colegio cuenten con el apoyo del departamento de psicología, ¿no? O de algún profesor que esté aparte como apoyo en el aula, genial, sería lo ideal, pero si no, trabajar con los padres de familia sería un buen recurso, ya que todos están en casa. Me dicen cómo hacer en nivel primaria a los niños con trastornos de desarrollo con grado de apoyo 1. Bueno, me imagino que cada colegio tiene sus propios niveles, ¿no? En mi colegio trabajamos también con niveles 1, 2, 3. Los estudiantes que están en nivel 1, lo hacemos dentro del aula, los atendemos dentro del aula como trabajando estrategias diferenciadas, es decir, proponemos problemas de diferentes tipos, ¿no? Al menos de 3 niveles. Entonces le damos la opción al estudiante que escoja por dónde pasar. Aquellos estudiantes que de repente no son tan hábiles, tienen dificultades, se quedan con el grupo 1, o de repente este grupo 1 tiene problemas que tienen algún tipo de soporte, ayuda, ¿no? En la solución. Los alumnos que no son, digamos, que son más hábiles ya se van de frente al nivel 2 o al nivel 3, entonces tratamos de trabajar estrategias diferenciadas en el aula. Cuando son nivel 2 o nivel 3, ya contamos con el apoyo de algún especialista del departamento de psicología. Estos especialistas entran al aula y acompañan al estudiante. Pero repito, va a depender mucho de la dinámica de cómo trabaja el colegio. Si no contamos con un apoyo adicional en el aula, entonces trabajar con los padres de familia, que también la situación es complicada. Por ejemplo, con los estudiantes que están en el nivel 2 o nivel 3, que son los casos más críticos, también la evaluación es diferenciada, ¿no? Le damos la evaluación a esos especialistas, que son el departamento de psicología o learning support, ¿no? Apoyo en el aprendizaje, y ellos también hacen modificaciones en las pruebas para hacerla más accesible al estudiante. A ver, vamos con las preguntas de Facebook. Me preguntan sobre ¿en qué competencia más? Bueno, la propuesta de Polya, ojo, o sea, es una propuesta para trabajarla. Me dicen en qué otras competencias. No entiendo muy bien la pregunta, pero no es como que particular de un ACHA. La idea es trabajarlo en los 4 grupos de matemática, ¿no? En esas 4 grandes áreas. Los juegos lúdicos, ¿en qué medida ayudan a la resolución de problemas? Ya, esta pregunta me gusta. Los juegos tienen mucha similitud con la resolución de problemas. De hecho, hace unos años participé en el CIBEN dando un taller, y en el taller con los docentes descubríamos, ¿no? O llegamos a la conclusión de cuáles eran estas similitudes entre los juegos y la resolución de problemas. Porque si nos ponemos a pensar, pasamos por los mismos pasos, ¿no? Inconscientemente. Cuando yo me enfrento a un juego, tengo que entender las indicaciones. En un problema, yo tengo que leer el problema y comprenderlo. En un juego, tengo que diseñar alguna estrategia para ganar el juego. Lo mismo, en un problema, yo tengo que diseñar un plan. Luego, aplico mi estrategia y pruebo si me funciona o no. Si no, tengo que pensar en otra estrategia. Lo mismo en el problema. En el problema, aplico mi plan y veo si funciona o no, si no, aplico otro. Y luego, en el juego, bueno, no basta con ganar el juego, sino también pensar de qué otra forma de repente podría ganar, sacarle un poco más el jugo al juego. Y en el problema, pues analizo si mi respuesta tenía sentido o no, qué pasa si modifico algo, no, etc. Entonces, hay mucha similitud entre el proceso que paso al momento de jugar y el proceso cuando resuelvo un problema. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué en un juego el estudiante se siente desinhibido, tiene otra actitud diferente cuando resuelve problemas? Es que hay una tensión, ¿no? Y tenemos que buscar que resolver un problema sea tan o cual parecido a un juego, ¿no? En donde yo me lanzo, por ejemplo, en un juego el estudiante no tiene miedo de asumir riesgos. Eso debería extrapolarlo y pasarlo al momento de resolver problemas. A ver, me dicen cómo desarrollar las competencias matemáticas en educación secundaria
docentes con 7 aulas de 30 estudiantes. Sí, yo sé, me imagino, y bueno, lo he visto cuando estaba en el ministerio, he tenido que visitar instituciones educativas en otras partes de fuera de Lima. Yo sé que hay muchos docentes que realmente trabajan muy fuerte, ¿no? 7 aulas con 30 estudiantes. Me imagino que el trabajo debe ser mucho mayor, más difícil, más recargado, pero también sé que somos, como buenos docentes, siempre tratamos de dar lo mejor de nosotros para nuestros estudiantes. Bueno, lo que diría en estos casos es de que veamos y hagamos un balance, ¿no? Entre cuánto puedo dar y cuánto me es factible, ¿no? Porque también no puedo pretender, pues, todas las clases darlas bajo el enfoque de resolución de problemas. O sea, como les decía, hay temas que se prestan más que otros. Hay otros temas que de repente los necesito enseñar bajo otro enfoque también, ¿no? Lo interesante es de que, por ejemplo, no me olvide de dar la retroalimentación o devolución en el momento de resolución de problemas. Y esta puede ser de manera grupal, ¿no? A todo el salón, no tiene que ser individual, de repente no va a ser grupal, sino a todo el salón, observando, analizando las respuestas de los estudiantes y viendo lo que hay en común, ¿no? ¿Qué hay en común en el aspecto positivo, qué hay en común en el aspecto negativo, qué sugerencias le doy al salón? Entonces ahí yo creo que el trabajo va a ser un poco más de manejo, de gestión del docente. Ok. Me dicen en qué paso de la resolución de problemas se revisa el conocimiento matemático. Ya, esa es una pregunta interesante, puesto que a veces el conocimiento matemático puede surgir, ¿no? Durante el planteamiento del plan, la ejecución del plan, o al final, o puede ser que el estudiante haya pasado por resolver el problema y no necesariamente haya llegado al objeto matemático que yo pensaba explicar, ¿no? El conocimiento matemático que yo esperaba, porque de repente lo hizo de otra forma, ¿no? Entonces, siempre creo que es importante al final hacer la institucionalización, es decir, darle el espacio para que el docente cierre la sesión, ¿no? Aclare dudas, presente de repente algo que no surgió al momento de las discusiones de los grupos. Entonces, este último paso es muy importante. Bueno, me preguntan en qué momento de la sesión de clases se emplearían juegos lógicos. Eso lo dejo a criterio de cada profesor, no es que sea un momento específico, ¿no? Yo a lo que les invito, queridos docentes, es de que probemos diferentes propuestas. De repente, quiero trabajar al inicio los juegos lógicos, ok, veo si me funcionan o si no al final, durante la clase. Digamos, ninguno de nosotros nace sabiendo las cosas y uno lo aprende bajo la experiencia. Entonces, hay veces en que incluso con algunos grupos me puede funcionar algo y con otros grupos no. Entonces, ahí tenemos mucho que analizar. Cada situación, cada contexto, cada grupo es diferente. Bueno, esas son, creo, todas las preguntas que me han pasado, Emilia. Nuevamente agradecerte, Melissa, por todos los aportes que nos has dado en esta tarde. Sin duda nos has permitido tener un panorama más amplio de este enfoque de resolución de problemas. Recordarles a todos ustedes, nuestros asistentes, participantes del día de hoy, que esta es la primera videoconferencia del ciclo de videoconferencias que APINEMA ha organizado con motivo del Día Internacional de las Matemáticas. Y hacer mención también que este Día Internacional de las Matemáticas ha sido promulgado por UNESCO, ¿no? ¿Y a qué viene esta celebración? Responde a reconocimiento que se le hace a la matemática en su rol de aporte, de solución a diferentes ámbitos, a diferentes desafíos que se nos presentan en la actualidad, ¿no? UNESCO plantea que a través de la matemática podemos hacer uso de o tener una mejor calidad de vida, ¿no? Vamos a poder enfrentarnos a este cambio climático, vamos a poder enfrentar a cambios de salud junto con la ciencia también. Podemos revisar un poquito más acerca de esta información, de nuestra conferencia, de nuestras publicaciones en nuestros canales de comunicación de APINEMA, ¿no? Nos encuentran en nuestra página web apinema.edu.p
en el Facebook como Apinema, en Twitter también como Apinema, en Instagram como Apinema Perú y a través de nuestro canal de YouTube apinema.p. Como les decía, el día jueves tenemos nuestra segunda videoconferencia, la cual va a estar a cargo del profesor Juan Carlos Chávez, y el tema que se abordará será el enfoque y las competencias del área de matemática en el currículo nacional. Ya nos ha dado algunas pinceladas Melissa, vamos a reforzar con lo que nos dice el currículo peruano acerca de estos dos temas muy importantes. Agradecemos su asistencia, quedamos atentos a cualquiera de sus comunicaciones y con nosotros será hasta el día jueves en una nueva reunión. Muchas gracias.